En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie, Los unos a los otros. Ya teníamos algunas semanas que no estábamos en la serie, lo vamos a retomar. Y el título del sermón en esta mañana es, Confesemos nuestros pecados y oremos los unos por los otros. Actualmente pasa que el cristianismo es presentado de formas erradas, el evangelio es presentado de formas equivocadas. Y una de las cosas que se habla o se enseña o se dice en el contexto del evangelio y del cristianismo es que de alguna manera se presenta al cristianismo como una vida sin problemas. Y esto no es cierto, hermanos. Dios jamás nos ha prometido que al ser parte de su pueblo vamos a estar exentos de enfrentar problemas y situaciones difíciles. Es más, Jesús se tomó tiempo para enseñar de forma específica a sus discípulos que ellos enfrentarían dificultades de diferentes formas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que el ser hijo de Dios, el ser parte del pueblo de Dios, el ser cristianos, no es una garantía en la cual impedirá que tengamos problemas y enfrentemos situaciones difíciles. Y si no, veamos la historia del cristianismo. ¿Qué cosas ha sufrido el cristianismo? Persecución. ¿Qué más? Desprecio, rechazo, burlas, muertes. Hermanos, y hoy sigue pasando eso. No estamos exentos hoy en día de esto. Pero ¿saben qué? Lo hermoso es saber, y lo podemos ver en la historia, y lo vemos en nuestras propias vidas, que Dios siempre ha mostrado su gracia, siempre ha mostrado su misericordia, su justicia, su bondad, su amor, al socorrer a su iglesia. Y no solamente al socorrer a su iglesia, sino al consolarla, al disciplinarla, al cuidar de su pueblo. Recientemente terminamos, digo recientemente, pero en esta serie llevamos 15 enseñanzas, o 14. Pero terminamos Hechos. Y vimos cómo constantemente Dios guardó a su pueblo, a su iglesia. Y eso sigue estando presente para nosotros hoy, hermanos. Si bien es cierto, enfrentamos dificultades, pero el estar en Cristo hace toda la diferencia. Porque al estar en Cristo, tenemos esperanza. Porque al estar en Cristo podemos tener confianza. Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esa realidad de la aflicción? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, hace toda la diferencia el afrontar la dificultad sabiendo que podemos confiar en Dios. Hace toda la diferencia el saber que podemos afrontar las dificultades, las situaciones difíciles, sabiendo que no estamos solos. Sabiendo que Dios cuida de nosotros, sabiendo que aún en la dificultad, en la situación difícil, en el dolor, podemos experimentar algo que sobrepasa nuestro entendimiento y es gozo y paz a pesar de las dificultades. Y esta mañana vamos a estar meditando en la carta de Santiago. Esta carta es una forma en que Dios nos guía en cómo enfrentar situaciones difíciles. La carta es escrita para los creyentes dispersos, los judíos dispersos que se habían convertido, y los exhorta a varias cosas. Ahí está el famoso texto de ser no solamente oidores, sino ser hacedores. No ser oidores olvidadizos. Y el propósito de esta carta es animar, fortalecer la fe de aquellos que estaban en ese momento en situaciones difíciles y de persecución. quiere llamar la atención sobre una serie de prácticas de cómo expresar la fe. En el libro de Santiago habla mucho de la fe.
lo que es la fe verdadera, pero también cómo esa fe se tiene que expresar, porque la fe sin obras es, ese otro famoso texto está en Santiago. Y parte de la carta nos anima a expresar y a saber cómo se debe de ver la fe en la práctica. Y en ese contexto, la parte final de la carta, de hecho vamos a leer la parte final de la carta. En esta sección, el autor, Santiago, presenta algunas instrucciones acerca de cómo vivir una vida cristiana sana en tiempos de adversidad, pero también de felicidad, en tiempos de enfermedad, inclusive cómo enfrentar el pecado. Les invito a que busquen su Biblia, habla su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiesen su pecado unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, yo anhelo en esta mañana, deseo en esta mañana, que cada uno de nosotros pueda ser convencidos por la verdad de la palabra, que debemos cuidarnos mutuamente al confesar nuestros pecados, orar juntos y animar a los que se extravían. Yo espero que cada uno de nosotros salga animado a esto, animados a cuidarnos al confesar pecados, al orar juntos y animar a los que se extravían. Y este sermón tiene 3 puntos en esta mañana que son conforme a la estructura del texto. El primero de ellos es: enfrentemos correctamente las situaciones de la vida. Todos nosotros hemos vivido situaciones difíciles en algún momento u otro. Y si en este momento no estás viviendo una situación difícil, quiero decirte que no estás exento, que pronto puedas vivir una situación difícil. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo podemos enfrentar las diferentes situaciones. No solo las situaciones difíciles, sino también las situaciones que son buenas para nosotros. Porque aún en las situaciones agradables somos tentados. No solamente en los momentos difíciles. Y quiero que veamos de nuevo el versículo 13. Si alguno entre vosotros sufre alguno entre vosotros, hace una pregunta. ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Orar. Pero si estamos alegres, ¿qué debemos hacer? Cantar alabanzas al Señor. Y si alguno está enfermo, debe de pedir ayuda a sus hermanos. Fíjense que este texto creo que ha sido descuidado por un lado y por otro lado ha sido mal entendido. Ha sido descuidado porque cuando alguien se encuentra en dificultades, los cristianos tratamos de resolver las cosas. Piense en usted mismo. ¿Cuál es normalmente nuestra reacción cuando tenemos una dificultad? En mi caso, muchas veces es buscar resolverla. Y empiezo a pensar cómo resolverlo.
y empiezo a pensar qué puedo hacer. Empiezo a pensar qué puertas puedo tocar, empiezo a pensar qué solución le puedo dar. Y es triste porque muchas veces llegamos al punto donde decimos, es que saben que ya no me queda nada más que orar. Analice esa frase, ¿la ha escuchado usted alguna vez? Es que ya no me queda nada más que orar. Esa frase refleja que hemos hecho muchas cosas antes y como ni modo, bueno, ya ni modo, voy a orar. Hermanos, debería de ser al revés. Lo primero que deberíamos de hacer es orar. ¿Por qué? Porque eso muestra nuestra confianza. Seamos sinceros, ¿quién tiene mayor capacidad de resolver los problemas? ¿Dios o nosotros? Dios puede resolver problemas de maneras que nosotros ni nos podemos imaginar. No sé si usted lo ha experimentado. Yo me he estado muriendo literalmente por resolver algo. Y le he dado vueltas. Y he hecho esto. Y he hecho lo otro. Y he hecho aquí, he hecho allá. Y de repente Dios me confronta diciendo, ¿y yo dónde estoy? Y voy en arrepentimiento delante de Dios. Y le pido a Él. Y Él lo resuelve de un día para otro. De formas que ni jamás me hubiera imaginado. Hermanos, si tenemos alguno de nosotros dificultades, está sufriendo, busquemos al Señor. Porque además, ¿quién podrá consolarnos mejor que Dios? ¿Dónde podemos encontrar un consuelo más grande que delante de nuestro Señor y Creador? Si alguien tiene dificultad, ore. Pero además nos habla también de cuando estamos alegres. Y por eso decía que es una verdad que ha sido descuidada. No solamente porque muchas veces perdemos la conciencia de la oración en nuestro día a día, sino también cuando todo va bien. ¿Nos acordamos del Señor? Estamos agradecidos con Él, porque aquí el cantar no está haciendo referencia específicamente al acto de cantar, sino también a lo que expresa cuando cantamos a Dios. ¿Le ha pasado que usted está alegre y canta? ¿Sí? Pero en este caso no cantamos por cantar. No cantamos por expresar alegría únicamente, sino cantamos expresando alegría, pero sobre todo reconociendo que Dios está siempre presente en nuestra vida. Y les decía que es un texto no solamente un tanto descuidado, sino también malentendido, principalmente por la parte segunda del texto, versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y este texto ha sido mal entendido. Ha sido mal entendido principalmente o mal interpretado, porque se relaciona el don de sanidad con el ungir a las personas con aceite. No sé si usted ha visto alguna vez donde hay un enfermo y llega alguien a orar y le dejan caer aceite. ¿Será que realmente el texto nos está diciendo esto? ¿Es algo que debemos de practicar e imitar? Y en realidad esto lo podemos comprender a la luz de la cultura de ese momento. Porque el ungir con aceite está relacionado a sanidad, en el sentido que antes, en ese tiempo, se ocupaba el aceite de oliva para sanar ciertas cosas, ciertas enfermedades. Es decir, el aceite tenía ciertas cualidades curativas sobre ciertas enfermedades. Y se ocupaba precisamente tal cual como hoy usamos una medicina.
No podemos negar también que el aceite en la Biblia es sinónimo de ungimiento de parte de Dios. Pero fíjense qué interesante lo que el texto dice. Dice el versículo 14, si alguno de vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Es que el énfasis en este texto no está en ungir con aceite. El énfasis en este texto está en orar, más allá que en el ungir. Es decir, debemos de interpretarlo no como un mandamiento que Dios está dando a través de este texto, sino más bien debemos de entenderlo como la importancia y la necesidad de orar los unos por los otros. Quiero actualizarlo porque, como les dije, esto se entiende mejor en un contexto cultural. ¿Saben cómo sería si lo actualizáramos? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren por él y que le den medicina. Porque aquí está la dicotomía, ¿verdad? De algunos, yo he leído testimonios de personas que han muerto porque se rehúsan a darles medicina diciendo que esa es una falta de fe, por lo que dice este texto. Pero no es eso lo que este texto nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Orar. Pero hermanos, la medicina es una gracia común. ¿Quién ha dado la sabiduría para desarrollar la medicina? Dios. Y Dios usa inclusive aquellos a quienes ni le conocen. Pero Dios da ciertas bondades sobre nosotros a lo que se le llama gracia común. Dios hace llover tanto para justos como para injustos. Dios da hijos, que es una bendición, a aquellos que creen y a aquellos que no. Por lo tanto, este texto lo que nos está diciendo y poniendo el foco sobre la oración. El versículo 13 dice haga oración, el versículo 14 dice que oren por él, en el versículo 15 vuelve a hablar de la oración, en el versículo 16 dice orad unos por otros, en el versículo 16 dice que la oración eficaz del justo, y luego en el versículo 18, que no los hemos leído ni el 16 ni el 18, pone a Elías en un contexto de un ejemplo de la oración. Por lo tanto, el énfasis no es en ungir, es en orar. Y no solamente en orar individualmente, sino orar corporativamente. No se vale decir, bueno, yo tengo una relación personal con Dios y voy a orar. Qué bien, te felicito que ores. De hecho, así empieza. Si se dan cuenta, el primer texto nos dice, si alguno sufre, ore. Pero debemos de entender la importancia de la oración de los unos a los otros. Y no es que Dios o escuche la oración de los ancianos más que tu oración, sino, una vez más, está resaltando la importancia que tiene el que oremos unos por otros. La necesidad que tenemos, no solamente nosotros orar, sino que otros oren con nosotros. Hermanos, yo les invito a que aprovechen esta verdad. En estos días han habido varios hermanos nuestros que han estado enfermos. Pues aproveche la bendición de que tiene una familia que puede orar por usted. Pero veamos cuál es el orden. Leamos de nuevo el versículo 14. Si alguno de vosotros, entre vosotros, está enfermo, ¿qué debe de hacer? ¿Quién toma la iniciativa? El que está enfermo, hermanos, porque nosotros no tenemos una bola de cristal para saber. De hecho, tenemos una lista de peticiones. Todas las semanas estamos orando. Todos los que nos discipulamos durante el tiempo del discipulado oramos por esas peticiones. Si hay alguno entre nosotros que esté enfermo, coméntelo para que podamos orar.
Y da un dato interesante y una justificación de por qué. Versículo 15, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Esa frase, y la oración ofrecida con fe sanará al enfermo, si se dan cuenta ya no se menciona el ungir. ¿Qué es lo que sana al enfermo? El ungir, la oración de fe. ¿Y por qué la oración de fe? Y esta frase es tan importante. Es que es la oración de fe la que sanará al enfermo. Hermanos, no podemos negar que Dios puede hacer cualquier milagro. Pero nuestra oración de fe implica, nuestra fe reconoce quién es Dios. Por lo tanto, una oración de fe es una oración que reconoce quién es Dios, porque sabemos quién es Dios, por eso vamos pronto delante de Él en oración. Pero también reconocemos que dentro de eso, esos hermosos atributos de Dios, es que Dios es soberano. Dios es soberano. Pero hermanos, también Dios es bueno. A veces la soberanía de Dios pareciera ser una muletilla para traer consuelo cuando las cosas no van como nosotros queremos. Bueno, pero Dios es soberano. No, hermano, regocíjese que Dios es soberano, porque Él es bueno y Él expresa su bondad por medio de su soberanía. Si Dios no contesta una oración es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros no lo podemos entender. Dios no siempre va a sanar a todas las personas. ¿Qué va a pasar si oramos y no sana? Ah, no, entonces le hizo falta fe a la oración. Porque como está redactado el texto, pareciera que se puede entender así. Leámoslo de nuevo, el versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, si no se restaura el enfermo y el Señor no lo levanta, ¿qué falló? Podría entenderse que falló la fe. Pero es que no, hermanos, la fe no es poderosa en sí misma. La fe no mueve la mano de Dios. La fe está puesta en Dios. Y nuestra fe nos hace entender que si Dios no quiere hacer algo, igual vamos a dar gracias. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y su voluntad siempre es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No hay nada mejor. Y saben que si seguimos leyendo en ese texto de Romanos, nos dice que es lo bueno. El ser conformados a la imagen de Jesús. Y muchas veces Dios usa enfermedades para conformarnos a la imagen de Jesús. Pero si lo piensa por un momento, el valor que tiene sanar físicamente versus ser conformado a la imagen de Jesús, ¿cambiaría usted la sanidad física y no ser conformado a la imagen de Jesús? Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros oramos en fe sabiendo eso. Sabemos que Dios es bueno y por eso le oramos a Él. Por eso vamos delante de Él en petición cuando alguien está enfermo. Pero tenemos que tener también en mente que no siempre Dios sanará a todos. ¿Se recuerdan de Pablo? Muchos teólogos piensan que el aguijón de Pablo era una enfermedad. No se tiene certeza. Sin embargo, si esto fuera así, él mismo dice, yo he rogado a Dios porque me quite el aguijón. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue para Pablo?
Bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiere nuestro bien, hermanos. Por eso en momentos de dificultad podemos orar en agradecimiento a Dios. Por eso puede haber gozo en nuestro corazón, porque sabemos que aunque vivamos momentos difíciles, Dios está ahí con nosotros. Porque sabemos que Él escucha nuestras oraciones. Porque en Él encontramos ánimo y consuelo, aunque la situación no cambie. Y el ejemplo es Jesús. En el mayor momento de angustia de Jesús, ¿qué hizo? Oró. Oró a su Padre. Yo le hago una pregunta. ¿Habrá alguien con más fe que Jesús? Hablando en la humanidad de Jesús. ¿Habrá alguien con más fe en su Padre que Jesús? Y vemos que a pesar de la angustia, su oración fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y hay otro elemento interesante aquí que no lo he mencionado. Y el Señor lo levantará, y la parte final dice: y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y la pregunta que puede surgirnos es decir, que si yo oro por alguien, ¿esa oración perdona pecados? No, hermanos. El perdón de pecados solo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero aquellos que ya están perdonados en Cristo, ¿cómo disfrutamos día a día del perdón? ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de ese perdón? Humillarnos delante de Él en oración y pedir perdón por nuestros pecados. Y este texto sí nos muestra algo que no podemos negar. En ocasiones puede hacer que situaciones físicas estén vinculadas con pecados. Por eso habla de esas dos cosas, de sanidad física. Aquí no está hablando de sanidad espiritual del pecado, está hablando literalmente de sanidades físicas. Pero la oración tiene que ir también en ese sentido. Si alguien ha pecado, pues vamos a orar también para que el perdón que Cristo nos ha otorgado pueda ser disfrutado en ese momento. Pero esto no aplica a aquellos que no creen en Cristo. Si tu fe no está en Cristo, esto no aplica para ti. Porque no importa cuánto nos unamos para orar por el perdón de tus pecados, no lograremos obtener el perdón de tus pecados. La única forma en que una persona puede recibir el perdón de parte de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque el perdón de pecado requiere derramamiento de sangre. La sangre de Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, fue derramada en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Solo en Cristo podemos tener perdón. De hecho, todo lo que estamos viendo hoy no lo podemos vivir sin Cristo, sin fe en Cristo. Porque si alguno sufre, dice que ore. Pero si su fe no está en Cristo, sus oraciones serán escuchadas por Dios. Pero si no está en Cristo y su fe no está en Cristo, en momentos de alegría podrá recordarse de Dios. En momentos de enfermedad podrá tener a alguien a quien pueda orar por él. Con fe. Su oración será con fe. Si tú estás aquí en esta mañana o estás escuchando este sermón y tu fe no está en Cristo, hoy es un buen día para ti. Es un día donde tú puedes reconocer tu condición de pecador y arrepentirte delante de Dios para obtener el perdón. Efesios 1, versículos 5 al 7 dice: en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
Los seres humanos somos criaturas. Solamente la fe en Cristo Jesús nos da el derecho, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, según el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, porque tú y yo solo podemos ser aceptos delante de Dios en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención es el perdón de pecados a través del pago que Jesús hizo, según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Primera de Juan aplica solamente a los hijos de Dios. Aquellos que ya recibieron el perdón de Cristo pueden ir delante de Dios con confianza, sabiendo que Dios será fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque la base del perdón no son nuestras obras. La base del perdón es la obra de Cristo en la cruz. Él ya pagó la deuda. Por lo tanto, Dios es fiel a su voluntad de perdonarnos. Y Él es justo porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. La deuda fue cancelada. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por eso los que estamos en Cristo ahora podemos con fe orar a nuestro Padre, sabiendo que Él puede sanarnos y que si hemos pecado también Él puede perdonarnos. Hermanos, pero quiero que noten que el cuidado de Dios para su iglesia no solamente es de parte de Dios de forma directa, sino también a través de la misma iglesia. Dios cuida a su iglesia a través de la iglesia. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. ¿Cuál es el segundo punto? Bueno, que necesitamos a nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo necesito a mi hermano. Aunque no lo parezca. Que él me necesita, me necesita. Y yo lo necesito. Fíjense, vamos a volver a Santiago, capítulo 5. Nos habíamos quedado en el versículo 15. Vamos a seguir en el 16. Por tanto, fíjense, como sabemos lo que hemos estado meditando, porque tenemos esa certeza, por tanto, una consecuencia de del saber esta verdad será confesar vuestros pecados unos a otros. Y va a ser también, y orad unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El camino para enfrentar una enfermedad es 2 cosas. Confesar un pecado si es que lo hay. Y orar. Y pedir a otros que oren. Claro, puede tomar medicina. Ya lo mencionó antes Santiago con el ungir con el aceite. Pero nuestra mayor confianza no puede estar en la medicina, sino en Dios. Confesar los pecados unos a otros. ¿Saben por qué habla en el contexto de la enfermedad física del pecado? Porque como le dije antes, hay ciertos pecados que pueden afectar su salud. Voy a darle un ejemplo. A veces lo espiritualizamos, pero veamos ejemplos prácticos. Una persona que es alcohólica, ¿es un pecado? Hay un mandamiento expreso de no emborracharse. Una persona que constantemente se emborracha, ¿va a afectar su salud? Claro. ¿Bastará con solamente orar por su cirrosis? ¿O exhortarle a que se arrepienta de su pecado?
Por eso lo une. Pero también en el aspecto que hemos estado aprendiendo en esta serie, porque el pecado muchas veces estorba nuestra relación con Dios. ¿Se recuerdan cuando aprendimos en la predicación que el pastor Javier expuso de cómo nuestra vida personal afecta nuestra relación con Dios? Nuestros pecados afectan nuestra relación con Dios. Por eso es que este texto nos llama a que si no hemos confesado un pecado, que deba de ser confesado en oración. Pero lo interesante de esto es que el pecado confesado es algo solamente con Dios. En muchas ocasiones sí, pero en otras ocasiones involucra a mi hermano. Porque si yo te ofendí y pequé contra Dios ofendiéndote, ¿qué tengo que hacer? Ir y confesar el pecado. Y pedir perdón. Cuando las personas han sido dañadas por nuestro pecado, tenemos que confesar, y aquí está implícito el pedir perdón. Porque la confesión de pecado nos limpia de la maldad. ¿Se recuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y a veces nos quedamos hasta ahí, pero el texto no termina ahí. Y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados nos limpia de la maldad. Y si he pecado contra ti, tengo que ir y pedirte perdón. No solamente de un perdón individual. Cuando hay pecados que afectan inclusive a una congregación completa, tendría que pedirse perdón públicamente. Hay pecados que probablemente no, y no requieran que tú lo expongas públicamente. Pero hermanos, esto nos debe de llevar a renovar nuestra mente en algo. Nuestra cultura enseña algo que la iglesia ha abrazado y ha creído una gran mentira con frases como la siguiente: los trapos sucios se lavan en casa. Es que no tenés que andar hablando no. Nadie tiene que saber nuestros problemas. Eso se resuelve aquí en familia, aquí, mira. Y yo entiendo qué hay detrás de eso. Muchas veces hay temor. Temor que se haga chambre y que de repente todo el mundo sabe qué está pasando. Entiendo también que a veces hay temor de qué va a pensar la otra persona y que quizás va a afectar la relación, de decir, y si a los pastores les pasa mucho. Si yo confieso un pecado desde el púlpito, eso me resta autoridad o me resta espiritualidad y la iglesia ya no me va a ver igual. Pero hermanos, eso son mentiras. Porque ¿qué nos manda la Biblia a hacer? A hacerlo. Y le hago la pregunta: ¿quién es más sabio, Dios o nosotros? ¿No creen que deberíamos de renovar nuestra mente? Y sobre todo cuando implica el pecado con otros. Muchas veces también es el orgullo humano que nos invita a la autonomía. ¿Saben que la consecuencia del pecado de Adán y Eva es la autonomía? Lo que le llamó la atención a Adán y Eva era la autonomía. Es que Dios sabe que seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que Adán y Eva querían es: yo no quiero depender de Dios, yo quiero ser autónomo para decidir qué es bueno y qué es malo. Yo no necesito de nadie, mi relación personal con Dios. No es cierto. Nos necesitamos unos a otros. Inclusive en algo tan delicado como la confesión de pecados. Algo importante de aclarar, hermanos, es que no es que nosotros vamos a confesar el pecado para que la otra persona nos otorgue el perdón de nuestros pecados. Es que la base del perdón de nuestros pecados es Cristo. Y yo quiero confesarle algo. Yo como abogado, a mí me entrenaron para argumentar. Eso unido a mi carne. ¿Y por qué les da risa?
No sé si soy bueno argumentando, pero por lo menos lo intento, hermanos. Y más seguido de lo que quisiera. Pero ¿saben qué hay detrás de eso? Es que realmente hay una lucha para reconocer mi pecado delante de Dios y delante de los demás. Y trato de poner argumentos ahí, vea, para justificarlo, pero en realidad es mi pecado. Padres que están aquí, si tú te equivocas y has pecado en contra de tus hijos, no hay nada más glorioso delante de Dios que tú vayas y reconozcas tu pecado y pidas perdón, confieses tu pecado. Es que yo soy su papá y después se va a burlar de mí. No es cierto. Eso va a generar respeto. Dios va a honrar eso. Esposos, esposa que están aquí, si has pecado en contra de tu esposo o tu esposa, ve y confiesa tu pecado. Pero no vayas con la actitud de hacer cuentas. No justifiques. No, pero es que mira, yo actúo así, te pido perdón, pero sabes que vos tenés la culpa. ¿Para qué me hablas así? Pues yo solo reaccioné. Perdóname de verdad, pero vos tenés la culpa. Arrepentite. Y esa pedida de perdón termina en una acusación. Hermanos, cualquier parecido no es coincidencia. Yo lo he vivido. Ahí se lo paso diciendo a Tania cada rato, que no haga eso. Estoy bromeando. Obviamente me refiero a mí mismo. Hermanos, descansemos a ver que somos perdonados por Dios. ¿Y saben qué? Cuando pecamos, y obviamente el texto está hablando, para ser fiel al texto, en pecados que producen enfermedades. Pero creo que podemos hacer una aplicación más extensa. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos ayuda, muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos consejería, necesitamos apoyo de otros. Y vamos y confesamos nuestro pecado. Dios va a honrar eso. Y por el otro lado, aquel que escucha esa confesión, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Yo sabía. No, si estaba esperando que lo dijeras. Pero yo lo sabía, Dios ya me lo había revelado. Sí, sos un aquí, sos un allá. No. ¿Cuál debe de ser la respuesta? Orad. Qué hermoso es saber que la belleza de la comunión cristiana se manifiesta en la práctica de la oración mutua. Porque yo reconozco que soy tan débil como tú. Es más, yo no te puedo ofrecer una solución. Lo que puedo hacer es oremos. Porque la solución no está en nosotros. Está en Cristo Jesús. Y esa conciencia nos lleva no solamente a confesar y a perdonar, sino también a reconocer la necesidad que tenemos ambos de Dios. Porque no es natural para nosotros perdonar, como tampoco es natural confesar nuestros pecados. Ambos necesitamos de la ayuda de Dios. Y esa conciencia nos lleva a orar y entonces sabemos que seremos curados. Habrá sanidad. El propósito de confesar pecados y orar unos por otros es para que seáis curados. Véanlo en el texto. Lo dice literal. ¿Por qué tenemos que confesar unos a otros y orar unos por otros? ¿Para qué? Para que seáis sanados. No aclara si se refiere a una curación física y podríamos quizás aplicarlo a una curación espiritual porque el contexto está hablando de una curación física. Lo que sí tenemos claro es que cuando un creyente confiesa mutuamente los pecados y oran unos por otros, habrá sanidad. Conforme a la voluntad de Dios. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora la pregunta es, ¿quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por Dios. Aquel a quien Dios ha declarado justo. Y somos justificados por fe.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él nos declara justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la oración de los justos es eficaz. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra. Ojo, no pongamos el foco en la fe en sí misma. Eso se llama fideísmo. Tener fe en la fe. De hecho, hoy se expresa como confesiones positivas. Es que confiesa con fe y Dios va a obrar. No es que cuando tu fe está en Dios, Dios siempre va a orar. Y cuando tu fe te lleva a orar, sometiéndote a la voluntad de Dios, claro que Él va a contestar las oraciones. Y vemos que pone ejemplo a Elías y los comentaristas mencionan que, y lo vemos en realidad, el Nuevo Testamento da testimonio cómo los judíos tenían un respeto interesante a Elías. ¿Se recuerdan cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Se recuerdan qué respondieron? Algunos dicen que eres Elías. Porque Elías era un profeta importante para los judíos. De hecho, se pensaba que era el precursor del Mesías, Elías. Y vemos que Santiago intencionalmente pone a Elías, y vemos la trascendencia de Elías también en los evangelios, como en algún momento se hace referencia a él. Pero pone de ejemplo a Elías en el contexto de la oración que él hizo. Es un ejemplo de esa oración alineada a la voluntad de Dios, lo que Dios puede hacer. Porque hermanos, no es la oración. La oración tiene poder. Esa frase es un tanto ambigua y hay que tener cuidado. Porque si mi oración tiene poder, significa que yo estoy diciendo indirectamente que lo que hace a Dios obrar es mi oración. Y le aseguro que hay ciertas cosas que podemos pasar orando y Dios no va a estar de acuerdo. Sin embargo, cuando nuestra oración es alineada a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer, va a ser una oración efectiva. Y quiero que no perdamos el contexto, una vez más, la relevancia de orar los unos por los otros. Como iglesia queremos servirles de esta forma. Pero tú tienes que reconocer la necesidad que tienes también de que tus hermanos oren. Tenemos que reconocer el valor que tiene delante de Dios, que nos unamos en oración por ti. Y la parte final de este texto, en algunas Biblias, ustedes lo pueden ver como una porción aparte. Sin embargo, yo decidí incluirla en el sermón en esta mañana porque creo que mantiene la idea de lo que viene resaltando Santiago. Y es la importancia de cuidarnos. Es decir, Santiago nos viene diciendo que la forma en que podemos afrontar las situaciones es orando si alguno sufre, es alabando si alguno está alegre, si alguno está enfermo, pidiendo a los hermanos que oren, la necesidad que tenemos de confesar y pedir perdón los unos por los otros y la necesidad que tenemos que oren por nosotros. Si se dan cuenta, ahí el tema es el cuidado. Cómo Dios nos cuida para afrontar situaciones como la enfermedad, como el dolor, como el sufrimiento, como la alegría, pero en ese contexto no lo hago yo solo. Lo hace Dios conmigo, pero también a través de la iglesia. Y el último punto en esta mañana es, hermanos, entonces procuremos cuidarnos. Y en este tercer punto hay un sentido específico. Quiero que me acompañe y leamos el versículo 19 y 20. Hermanos míos,
Si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error en su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vemos el énfasis de cuidar a los demás. Si alguno entre vosotros se extravía, ahí deje lo que se vaya a dar en los dientes, ya va a volver. No. Si alguno se está extraviando, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que vuelva. Si está yendo por el camino del engaño, de una falsa doctrina, buscar y hablar y enseñar. Orar por él. Animarlo a que vuelva. Por lo tanto, el cuidado entre nosotros no debería de ser únicamente en el sentido de orar por situaciones difíciles, orar por la enfermedad, confesar pecados entre nosotros y orar por ello, sino también cuidar de falsas doctrinas, del engaño del pecado y de cualquier situación que nos lleve a separarnos del cuerpo y separarnos de Dios. Porque no es cierto, es su vida y hay que vea. No, es que yo estoy unido a Él. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y si la mano se duele, el cuerpo la ignora. Si no hagamos un ejercicio, alguien que me preste un martillo y alguien que venga, le voy a dar un martillazo en el dedo gordo y que todo su cuerpo ignore ese dolor. Vamos a ver quién lo logra hacer. ¿Quién cree que tiene esa habilidad? ¿Quién se anima? ¿Será posible? No. Veamos la importancia de cuidarnos. Y de cierto modo Santiago está haciendo este mismo mensaje urgente que comunica el escritor de la carta a los Hebreos. Acompáñeme a leer Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón pecador e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Si alguien está en una situación donde su pecado y su incredulidad lo está llevando a apartarse de Dios, ¿qué debemos de hacer los que estamos viendo eso? Animaos unos a otros una vez. ¿Con qué frecuencia? Todos los días. Es que te hago la pregunta. Si el que está desviándose, si el que está mostrando incredulidad para apartarse de Dios es tu hijo, ¿con qué frecuencia tú lo buscarías? ¿Con qué insistencia tú le dirías, hijo, reacciona? No, hijo, eso no es cierto. Mira lo que dice la palabra. Quiero orar por ti. Mira, ese es el sentido. Entre tanto, se diga hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, esta insistencia es para que la persona no sea engañada y endurecido su corazón por el pecado. Aquel que se desvía de la verdad conforme a las palabras de Santiago. Estamos hablando de la plenitud de la verdad de Dios, del Evangelio, de su palabra. Hermanos, esto nos dice la importancia que tenemos de crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. La trascendencia que tiene en nuestra vida la verdad. ¿Por qué Santiago en el contexto de cuidarnos habla de advertir a los que se desvían de la verdad? Porque un creyente sin verdad será como una oveja sin pastor, descarriado, sin esperanza. Jesús dijo, orando al Padre, te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, y antes dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Pero te pido que los guardes del mal.
Y la forma en que Jesús pide que los discípulos sean guardados del mal es por medio de la palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Porque la palabra de Dios santifica nuestra vida. Santiago está recordando a sus lectores la responsabilidad que tenemos de cuidarnos unos a otros. No solamente en enfermedad. Que como no está enfermo, solo lo veo que ya no se congrega, pero ya le pregunté que no está enfermo, entonces no me necesita. Ahí lo veo que anda de enamorado, de enamorada con una muchacha, un joven. No es cristiano, pero está bien. Es que tiene dudas, hay que dejarlo. A mí me quebró el corazón una persona que me dijo hace ya un buen tiempo: pastor, yo pasé una crisis fuerte de fe, al punto que yo estaba pensando que el cristianismo era una mentira. Y por meses luché con eso. Y fui a buscar a un pastor que me ayudara. ¿Y saben cuál fue la respuesta del pastor? Lee tu Biblia, ahí está la respuesta. Hermanos, no podemos ser así. Si vemos que un hermano está desviándose de la verdad de una u otra forma, tenemos la responsabilidad delante de Dios de ir y buscarlo y animarlo, y cuantas veces sea posible y sea necesario. La pregunta es en esta mañana: ¿tú te ves responsable de tus hermanos? La pregunta en esta mañana que debemos de meditar es: ¿estamos cuidando a nuestros hermanos? ¿Nos estamos dejando cuidar por nuestros hermanos? Y quisiera terminar con una breve expresión poética de William Walsham. Quiero que ponga mucha atención porque no está en las pantallas. Y él escribía en relación a este texto: al cautivo liberar, al extraviado de Dios traer, al camino de vida y paz enseñar. Eso es como Cristo proceder. Porque es lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos. Él ha intercedido por nosotros. Él ha cuidado de nosotros. Él sanó lo más grande que pudo haber sanado, que era más allá que una enfermedad, nuestro pecado. Pero estuvo dispuesto a entregar su vida. Él nos enseñó la verdad. Y Él constantemente, por medio de su Santo Espíritu, nos guarda y nos guía a toda verdad. Por lo tanto, hermanos, amemos a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Cuidemos a nuestros hermanos como Cristo nos ha cuidado. Yo espero que hayamos sido convencidos que debemos de cuidarnos al confesar pecados, orar juntos y animar a los que se extravían. Vamos a orar.